queríamos hacerle llegar nuestros agradecimientos, ya que para nosotros fue un gran placer el que nosotros podamos leer su libro y no es algo muy común que ahora los estudiantes como que sientan atracción por la lectura y incluso en el colegio el hecho de que eh, tengamos libros y leer y cada mes tener que leer un libro resulta algo monótono, pero tal vez existen ciertos libros que despiertan el interés de los estudiantes y el suyo fue uno de ellos, ya que era algo diferente, no era muy a lo que nosotros al referirnos a un libro, al pensar en un libro, el suyo era como más, se podría decir divertido para un estudiante. Es un placer el encontrar cierta atracción a uno de estos libros y en los relatos que nosotros encontrábamos en el libro, como que había ciertos giros, ciertas cosas que a uno le hacían meterse en el libro y es algo que nosotros veíamos en sus libros, algo diferente y por eso para nosotros fue un placer el poder leer nuestros libros e incluso ciertos detalles tan pequeños que uno decía que era diferente y lo hacía como más divertido. Por eso, para nosotros ha sido un privilegio el poder tenerlo hoy aquí y esperamos que podamos sacar provecho e incluso podamos aprender de usted, ya que siempre es un aprendizaje la lectura, pero no de la manera en la que leer es bueno porque tienes que tener un léxico más grande y así, sino un mensaje, que es el chiste de aprender y de leer de un libro, siempre obtener un mensaje y vuelvo y repito, gracias por estar aquí con nosotros en este día. No, no, el que está muy feliz soy yo en realidad, de verdad, muy agradecido. Listo, chicos, entonces ustedes estaban llenos de inquietudes y de dudas en base al libro que entonces este es el momento para que le pregunten a su autor alguna duda que les haya quedado sobre el tema. Entonces, si alguien quiere empezar este conversatorio, entonces lo vamos a hacer con Felipe. A ver, Felipe, haga su pregunta. Bueno, primero, buenos días, Alejandro. Muchas gracias por estar aquí, como dijo mi compañero Mauro. Una de las inquietudes que yo tenía es como que, ¿cómo surgió la idea de escribir algo tan, o sea, tan basado en la ciudad de Quito? ¿Cómo fue el proceso de escritura, de redacción y cómo surgió principalmente esa inspiración para hablar específicamente de nuestra ciudad? Gracias. Ya, bueno, buenos días. Bueno, en realidad este libro es como que un tercer volumen de un montón de cuentos que yo ya había escrito y publicado antes, que responde a un libro que se llama El buitre soy yo y a otro libro que se llama Las traigo muertas. Ese libro que se llama Chuya Vida es en realidad un poco más, no es tan divertido como los otros porque son cuentos que son un poco más reflexivos, un poco más tristes, con ciertos temas un poco menos, no sé, menos festivos que en los otros libros. Entonces, en todos estos libros, Quito es el escenario, básicamente porque yo vivo acá, yo no nací en Quito, pero yo vivo aquí toda mi vida, entonces aquí he hecho todo, aquí me casé, aquí trabajo, de aquí son viejos, entonces, como que es muy natural que yo use este escenario para la ambientación. Eh, las historias, bueno, cada historia tiene una inspiración muy particular porque la particularidad del cuento es que te permite enfocarte no sé, en una anécdota, en algo que yo escuché. Eh, y yo lo que hago es guardar esa anécdota, la guardo por un tiempo y la voy desarrollando. Entonces, cada cuento tiene una inspiración muy particular. Pero Quito siempre ha sido como que el reflejo de mi literatura, aunque yo no he querido que Quito sea el personaje. Es muy común que acá en el país las ciudades sean como personajes, ¿no? Y vas a encontrar muchos libros en que Quito es como el personaje, y yo no he querido que sea Quito el personaje, sino más bien los quiteños, de alguna manera. Listo, muchas Espero gracias. haberte contestado. Sí, sí, muchas gracias. Listo, chicos, ¿alguien más? Dieguito. Buenos días, Alejandro, primero que todo, y pues mi pregunta era qué le motivó a escribir sobre cada cuento que escribió.
Buenos días. A ver, ya, buenos días. Bueno, a ver, el libro empieza, una de las historias es sobre un periodista, ¿no es cierto? Sí. Yo me inspiré bastante en Paco Velasco. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar a Paco Velasco alguna vez en Radio La Luna, pero hace 20 años La Luna era una radio muy importante en Quito. Y Paco Velasco se hizo muy famoso porque usaba un lenguaje muy directo, ¿no? Así muy, muy frontal, ¿no? A veces no se guardaba las malas palabras y así hacía periodismo, así hacía sus programas. Y con el tiempo él terminó siendo ministro de Rafael Correa, o tal para cual. Entonces, yo me inspiré mucho en ese tipo de periodistas que hacen esos programas como los de él. Entonces, y él era muy combatiente con Lucio Gutiérrez, que era el presidente de la época. Entonces yo quise plantearme un escenario de que, qué pasaría si Lucio Gutiérrez hiciera algo así. Ahora, en la vida real, un presidente sí hizo algo así, que fue León Febres Cordero. Y él sí llamó una vez a un periodista, le tendió una trampa y lo encerró con sus espaldas y le dijo, a mí me vas a dejar en paz, lo acribilló. Y él no sabía que era una trampa de León Febres Cordero, él fue a una invitación de una autoridad del gobierno de aquella época. Pero como esa anécdota como que quedaba mejor si alguien como Lucio, alguien más cercano a nuestra época, la hacía. Entonces me inspiré en él. El cuento del octavo gol, bueno, ese obviamente responde a mi afición por Liga de Quito. Mi abuelo fue presidente de Liga de Quito alguna vez, cuando Liga no tenía hinchas. En el año 73, cuando Liga estaba en segunda, mi abuelo asumió la presidencia de Liga. Mi abuelo deja Liga en la Serie B y luego se retira. Y Rodrigo Paz ya la pone en la A de nuevo. Y luego fuimos bicampeones. Entonces, yo siempre quise escribir algo sobre Liga de Quito por la afición familiar que tengo. Y encontré esta historia de esta chica y de su amigo, que ellos en realidad sí existieron. Él fue compañero mío de trabajo y ella también. Pero ellos eran en la vida real más adultos, ¿no? Él murió de esa manera, ¿no? Hubo un accidente de tránsito, luego pasó un periodo, su esposa lo dejó, él tenía un hijo chiquito, entonces la historia real era como que muy cruda, ¿no? Y yo no quería hacerla tan cruda. Entonces les bajé la edad y les puse más de estudiantes universitarios, más de novatos en realidad, más de gente que empieza en el periodismo. Y así, ya no me acuerdo ni siquiera qué otros cuentos tengo tengo uno que es inspirado en las bullas. Ustedes no han visto tantas bullas, creo que solo han visto el paro de octubre del año anterior, pero antes, cuando yo era joven, pues no había manera de transitar en Quito porque siempre había una protesta de algún colegio fiscal. Entonces, tomando en cuenta unos elementos que eran comunes de esas manifestaciones, pues me inventé esa historia. Y los magos, bueno, es que como yo tenía una hija chiquita y estaban de moda, se habían puesto de moda los locales de las fiestas. En mi época, las fiestas se celebraban en la casa de uno, con los primos, los amigos del barrio y nada más. Entonces, con los locales como Reino Mágico y ahora está de moda Mr. Joy, lo que hacen los papás es llevar alquilan el espacio, llevan a los niños de ahí y llevan a los amigos del curso. Y es una dinámica diferente y se llevaban magos. Tú llevas magos o payasos o lo que tú quieras. Entonces yo quise inspirarme en un payasito que vi, en un mago que vi que era muy viejito. Y dije, uy, pobre, me inspiré un poco en la pregunta de que cuando tú llevas una profesión por mucho tiempo, ¿qué puede pasar si quedas caduco no solo ante tus colegas, sino ante tu público, ¿no? Y bueno, eso te puedo decir, para no aburrir tanto yo. Gracias. De que Listo. Mati, continúa, por favor. Buenos días, Alejandro. Primero que nada, quería preguntarle sobre su cuento Chuya Vida, valga la redundancia, hay uno que se llama así, sobre el periodista. Ajá. Se nota que al final el periodista se ve oprimido por el gobierno y este tiende a cambiar su manera, bueno, a cambiar su manera de pensar sobre el gobierno y por ende su manera de escribir. Entonces quería preguntarle si es que en alguna ocasión usted se sintió oprimido y esto le llevó a escribir en parte su cuento. Ya, no, yo por fortuna no me he sentido, bueno, ¿qué me ha pasado? A mí una vez, Alfredo Adún, que era ministro de Energía de Abdalá Bucaram, amenazó con botarme por la ventana. Y estábamos en el 10º piso de Petroecuador. Él despachaba ahí.
porque el diario Hoy era muy confrontativo con Abdalá. Entonces, Abdalá nos tenía mal, nos tenía presionados, y yo cubría energía, yo cubría política y energía, entonces a mí me tocó recibir esa reprimenda en público. Pero no, como puedes consultarlos si lees los periódicos de la época, pues no cambiamos la manera de escribir, ¿no? Con más ganas fuimos, con más ganas. De ahí, ¿qué me ha pasado más grave? Es que ciertos hinchas, como yo he hecho mucho periodismo deportivo, ciertos hinchas de ciertos equipos a veces me han escrito cosas, amenazas de muerte, amenazas de golpizas públicas, y no he dejado de escribir en columna de deportes ni de decir lo que pienso. Entonces, digamos que no, a mí no me ha pasado eso en especial. Sé que a mucha gente sí, pero yo no he tenido no me ha pasado ni tan seguido las presiones, que son tan pocas y por eso te las cuento tan rápido, y no he cambiado más que por eso. Uno cambia cuando está escribiendo porque tu jefe te lo sugiere, porque nosotros tenemos una cadena de jefes y siempre hay alguien que te revisa lo que haces. Aunque sea el jefe máximo, alguien te va a revisar en el periódico, en el diario del comercio. Entonces, eso es la única que tengo yo, pero de ahí que alguien me haya... Yo una vez me topé en Supermaxi con un hincha de la Azul Oscura y estuvo un poco tenso, pero de ahí no pasó nada. Ya, muchas gracias, Alejandro. Listo, ahora Emilio, por favor. Buenos días, Alejandra Granera. Bueno, mi pregunta era si es que usted se relaciona con gente joven, ya que el vocabulario que utiliza en el libro de Chuya Vida es como igual al de nosotros, como un joven, no sé, de 15, 14, 16 años. Ya, ¿me estás diciendo viejo acaso a mí? No. No. Espero que no. Espero que no. No. No, a ver, yo tengo dos como ventajas o particularidades. La primera es que, a pesar de que este libro ya tiene sus años, ¿no? Este libro ya tiene unos 13 años, por lo menos, 14 años. Yo tengo hijos de edades muy separadas. Tengo una chica de 20, tengo una chica de 12 y tengo un chico de 7, de 6, casi 6. Entonces, como los he tenido tan espaciados, pues, tengo muchos lenguajes muy particulares al mismo tiempo. Entonces, yo sí me fijo un poco cómo hablan sus amigos, sus compañeros de estudios. Entonces, sí, tengo una gran materia prima a la mano. Y de a poco mi hija mayor se ha ido incorporando un poco a las correcciones de mis libros, ¿no? Entonces, siempre lo ha hecho mi esposa, pero ahora mi hija mayor también. Entonces, claro, ¿no? Con esas distancias de edades, pues abarco muchas generaciones, prácticamente 2 generaciones, más la mía, ya somos 3, ahí mismo, en la misma casa. Entonces, y si sumas a los abuelitos, pues se agranda, ¿no? Entonces, tengo esa ventaja de que tengo mucha gente hablando de una manera generacional todo el tiempo. Entonces, cuando quiero un personaje, sobre todo cuando se acerca a las edades de mis hijos, pues me acerco a los amigos de mis hijos. De hecho, casi todos mis personajes son gente a la que yo le he escuchado hablando. El periodista, obviamente, lo escuché mucho, entonces por eso yo sabía cómo trasplantar el personaje de la vida real a ese personaje en particular. He hecho mucho así, o sea, yo quiero un personaje, no sé, que sea un chico vago, pero que le guste el rock, pero que no sepa nada de nada que no sea rock, pues me voy donde uno quiero, ¿no? Tengo muchos amigos rockeros vagos. Entonces, ellos les voy escuchando, les voy anotando y así puedo hacerlo un poco más realista. Ese es como que el truco, digamos, ¿no? Yo soy muy detallista, muy observador por mi trabajo, como yo hago prensa, entonces lo que se trata es intentar reflejar la realidad otra vez, ¿no? Entonces, por eso mi narrativa me han dicho que es muy fácil imaginarlo, porque como tenía una técnica periodística de todos modos, pues entonces por eso yo detallo tanto, y eso se refleja sobre todo en el lenguaje. Muchas gracias. Listo. Gerald, por favor, continúe. Mi pregunta era que vemos que Chuya Vida no es un libro que necesita la continuidad del anterior capítulo para seguir entendiendo el libro. Entonces, mi pregunta era como que ¿cuánto tiempo le toma escribir sus libros? Ya. Bueno, sobre la continuidad,
en relación a los otros volúmenes, no hay ninguna continuidad, pero sí hay personajes que aparecen siempre. Entonces, en todos mis libros generalmente siempre aparezco yo, siempre hay alguien que tiene mi nombre, que hace algo ahí muy chiquito. No sé, es como Tarantino que se mete sus propias películas. Yo también de alguna manera me he metido un poco en mis libros. Entonces, si leyeras todo, me vas a encontrar. También siempre aparece un grupo de rock que se llama La Mugre Music Band. Siempre aparece ese grupo en los libros. No para una continuidad, sino para una especie de, no sé, un gusto que me estoy dando a mí, como para que si alguien me sigue, pues me comente y cómo va el grupo y cómo vas tú y ciertas cosas así. Eh, sobre, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? Perdón. Continuidad y... ¿Cuánto más o menos le... ya, ¿cuánto me tardo? Ya, bueno, escribir un cuento me puedo tardar una semana, me puede tardar unos 2 meses, depende de la estructura y de lo que yo quiera hacer. Armar los libros de cuentos en realidad no fue tan difícil porque yo tenía muchos cuentos escritos, entonces lo difícil era darles un poco de orden, ponerles título a cada uno y ordenarlos para lanzarlos. De ahí las novelas, sí me he demorado más. La Frutilla Mecánica me demoré 2 años y un poco más, porque en ese libro en especial yo estaba escribiendo sobre un equipo de varones y no estaba quedando bien. Tuve que botar casi un año de trabajo a la basura y volverla a hacer, ya como un equipo de mujeres, y ahí quedó mejor. El último libro que saqué, Calendario sin abril, lo escribí en un año corrido, al calor de los sucesos de la frontera, de la muerte de mis compañeros del diario. Entonces, me he demorado entre 2 años y medio y 1 en general en los libros. Gracias. Benjamín, continúe, por favor. Mi pregunta es, en el libro de El Pueblo Unido, usted se había mencionado como si fuera un escritor no tan reconocido. ¿A qué le llevó a ponerse de esa manera en el cuento? Es que yo no soy muy reconocido. O sea, cuando escribí el libro no era muy reconocido. Ahora, antes tenía unos 10 fans cuando empecé. Ahora tengo 12. Entonces, tengo un poquito más, pero no, creo que el personaje tenía que ser un escritor no reconocido. Porque hay gente muy, muy, muy importante en mi época no iba a ningún colegio nunca. Eso es medio nuevo, ¿no? Hace unos 15 años recién los escritores empezaron a ir a los colegios. ¿Por qué? Porque no se leía literatura ecuatoriana, si leías literatura ecuatoriana, leías de gente muerta como Alfredo Parejas Canseco, por ejemplo. A mí me lo mandaron a leer cuando él ya estaba viejito. Obvio no se iba a mover, se iba a morir si se movía. Me mandaron a leer Huasipungo de Jorge Icaza. Él ya había fallecido. Entonces, una vez me mandaron a leer un libro de mi abuelo, pero mi abuelo no era de los que iba a los colegios. Entonces, eso de que los escritores vayan a los colegios es medio nuevo, entonces, y ya van de todo tipo, ¿no? Van los que no somos tan famosos como yo, van gente más famosa y gente que también recién empieza, porque a veces aparecen autores que hacen libros muy conectados con la juventud y llaman la atención y también los invitan. Que eso es muy interesante porque uno puede conocer a los autores, se da cuenta de que no son tan, no sé, había la impresión de que es gente muy, no sé, muy inaccesible. Y no es así. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y la parte que tú mencionas es la más importante, quizá este acercamiento que hacen ustedes, los escritores contemporáneos, con los chicos, les lleva a darse cuenta de que, uno, los escritores son seres humanos normales y reales como ellos y que también podrían ser escritores a futuro. Y la segunda, que también son personas que, aparte de la escritura, tienen una vida. Entonces, no es que siempre se dedican a escribir y dejan de vivir para escribir, sino combinan de forma normal sus actividades con la escritura y se dan tiempo para todo. Entonces, ustedes los escritores son el ejemplo de que hay tiempo para todo, trabajar, escribir y ordenar una rutina. Muchas gracias por ese detalle también que les das a los chicos. No, ¿y qué? ¿Hay otra pregunta que me quieran hacer? Matías, por favor. Primero, buenos días, Alejandro Rivadeneira. Un gusto tenerle aquí. Segundo, en general,
su libro Chuya Vida es un libro el cual tiene distintos cuentos y esos distintos cuentos nos transmiten distintos mensajes, pero quisiera saber en sí cuál es el mensaje en general, el mensaje que usted con ese libro quiere llegar a transmitir a las personas de este mundo. Ya, a ver, yo, para serles honesto, yo no me hago mucho lío con el mensaje, o sea, yo nunca me planteo ni un cuento ni un libro pensando en dar un mensaje, o sea, yo no me considero eh, capacitado para decirle a nadie cómo debe vivir su vida, ni así tienes que ser, porque te lo digo yo. No, no, me parece muy, muy grande para mí. Yo lo que hago es plantearme temas. Yo me planteo temas que son los temas universales, ¿no? En Pueblo Unido podrías encontrar el tema de la tensión amorosa, por ejemplo. En Chuya Vida ante la soberbia. En el octavo gol, el tema de la amistad. Yo me manejo con temas, no me manejo con mensajes, porque la moraleja me incomoda, ¿no? Entonces, en las editoriales, eh, de hecho, siempre te dicen, debe dar un mensaje positivo, porque de alguna manera no los profesores, sino los padres quieren que sus hijos lean cosas que den mensajes positivos. Pero la literatura no está necesariamente para eso. No es un requisito ser un buen escritor, un mal escritor, si das mensajes positivos o no. Eso está reservado para la literatura infanto-juvenil, ¿no? Para que vamos a enseñar a los niños el valor de ciertas situaciones, de ciertas cosas, de ciertas tradiciones, pues se hacen los cuentos. Los cuentos de hadas son básicamente valores, ¿no? Básicamente los cuentos de hadas te infunden miedo, porque si te portas mal, te va a secuestrar la bruja, ¿no? Entonces, es más o menos así. Y si eres abnegado, pues una hada madrina te dará una carroza a partir de una calabaza. Pero yo no invento ni brujas ni carrozas de calabaza, sino que intento buscar temas. A mí me interesa mucho que la gente se quede, no con un mensaje, sino que con un personaje, con una idea, con una sensación, básicamente. Muchas gracias. Litsi, por favor. Bueno, primeramente quiero decirle buenos días y gracias por estar aquí. Es un gusto. Y así como mencionó anteriormente, que no necesita ser un buen autor, pero ¿qué se necesita realmente para ser un escritor? A ver, bueno, siempre hay, como todo en la vida, hay fondo y forma, ¿no? Necesitan un poco de forma, o sea, saber dominar ciertas técnicas de gramática. Hay gente que dice que la gramática no es tan importante, pero sí, sí es importante. Incluso para actores como César Vallejo, primero tenías que conocer la gramática para que luego la torcieran, ¿no? César Vallejo es conocido porque en sus poemas él no abre con signos de admiración ni de interrogación, por ejemplo, él al estilo francés va directo al grano y los cierra, no los abre, por ejemplo. Pero para hacer eso, pues primero debía conocer la gramática. Entonces sí es necesario tener un mínimo de conocimiento de idioma. Y también de fondo, bueno, esa es tu estructura mental y tu formación, ¿no? Cómo te has construido tú, primero como persona. Qué situaciones has vivido y cómo asumes tú tu posición como escritor. Entonces, esa construcción también toma tiempo. No es lo mismo el García Márquez que empezó en los años 50 como periodista que el que cierra su etapa productiva. Ni siquiera es igual a la de la mitad. O sea, su gran etapa gloriosa es cuando 100 años de soledad, el coronel no tiene quien escriba, pero ya al final ya decae, ¿no? Con cuentos horribles, cuentos peregrinos, por ejemplo, o Mis putas tristes, o sea, un tipo que escribió 100 años de soledad no puede cerrar su carrera con los cuentos peregrinos, por ejemplo. Entonces, es un constante aprendizaje escribir. Yo escribo, en realidad, solamente para aprender a escribir. Yo no tengo otro objetivo. Yo no escribo para ser famoso, no escribo para que me piden autógrafos. A veces me piden y los doy con mucho gusto, pero mi objetivo es aprender a escribir. Entonces, cada libro que yo hago es un laboratorio que yo me monto para escribir. Te puede parecer muy, no sé, hasta ridículo, pero yo me inspiro mucho en Marcelo Bielsa, en esta manera de entender la vida. Marcelo Bielsa es un técnico argentino que era obsesionadísimo por el trabajo metódico. Entonces, a él cuando lo hicieron técnico de Chile, los
el presidente de la Federación Chilena de Fútbol, Jaume Nichols, se quedó asombrado de que Bielsa sabía que le iban a proponer el cargo, y él ya tenía en esa época VHS, millones de VHS de todos los jugadores chilenos en su casa. Entonces, él era un obsesionado previamente. Entonces, yo soy muy obsesionado con las historias. Entonces, en mi caso particular, yo creo que un escritor tiene que haber leído mucho, haber leído bastante, porque primero hay un tema de competencia, ¿no? Tienes que saber por dónde van los tiros, luego no te tienes que repetir tanto, ¿no? Construir un lenguaje propio es muy difícil. Yo no sé si lo he logrado, pero siempre trabajo un poco en eso. Y para eso ayuda una estructura, una disciplina que uno pueda tener, y eso te da un poco la idea de lo que debe tener un escritor, más o menos. Ahora, cada escritor, lo divertido es que cada escritor tiene una postura individual, porque si no todos escribieran de la misma manera, entonces no podría, compras un libro, ya compras 20 iguales, entonces no tendría sentido. Entonces, por eso hay que leer bastante, porque conoces a muchas personas, ¿no? Y una última idea es que, bueno, a la final cada historia es la que nos debe emocionar. Y a veces no estás preparado para ciertas historias. Entonces, uno debe convertirse en el escritor que la historia necesita. Entonces, para eso hay que investigar, hay que tomarse tiempo, ¿no? Yo cuando escribí La Máscara del Padre, yo no era fan de la lucha libre y tuve que aprender bastante de la lucha libre. Que yo no entendía por qué a mis hermanos les gusta la WWE, por ejemplo, es horrible, espantoso, o sea, todo es mentira. Yo escribí la novela partiendo de que todo es mentira. Es la única obra, en realidad, que habla de la lucha libre tomando en cuenta que es mentira, que todo es arreglado, ¿no? Entonces, que es un punto de vista que me dio haber hablado con Batista. Yo no sabía quién era, no sé si reconocen a Batista, el actor que interpreta a uno de los Guardianes de la Galaxia. Él fue luchador de la WWE. Él vino una vez a Quito con la WWE, y yo lo entrevisté y no tenía la más ni idea de quién era, pero mi jefe me dijo, tienes que ir a ese evento, y yo lo cubrí, y él me dio la idea de la novela, por ejemplo. Entonces, son muchas cosas que llevan a que uno decida qué postura tener con un relato. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Concluimos con una última pregunta de Micaela, por favor. Primero, buenos días, Alejandro. Mi nombre es Micaela Vilés y mi pregunta es, ¿qué lo llevó a escribir un libro para jóvenes, un libro más entretenido para jóvenes? Ya, verás, honestamente yo no escribo para jóvenes, o sea, en realidad eso de las etiquetas es un invento. Siempre alguien te va a etiquetar, entonces ese es un lío, ¿no? Yo me acuerdo mucho, yo una vez entrevisté al cantante de La Ley, a Beto Cuevas, y él estaba muy enojado porque él siempre se consideró que su música era rock latino, rock pop latino. Y en Estados Unidos lo habían puesto en alternative. Y él decía, yo no hago alternative, yo hago rock pop en castellano, latino. Pero en Estados Unidos, no, los críticos lo ponían en el alternative. ¿Por qué? Porque hablaban en castellano. Entonces, las etiquetas te las van poniendo, ¿no? Entonces, yo cuando yo había publicado un libro que ya no se puede conseguir ya, un libro de cuentos que eran divertidos. Lo hice porque quería hacerlo, porque me parecen historias muy divertidas, sobre mis amigos, sobre todo. Por eso ya no se puede encontrar, porque había infidencias de mis amigos. Porque yo lo publiqué, estuvo muy bonito. Y la editorial, Esqueleta, me llamaron y me dijeron, queremos un libro así, pero para jóvenes. Entonces yo les dije, yo no escribo para jóvenes, yo escribo para la gente que quiera disfrutar mis cosas. Y siempre ha sido así. Por alguna razón, no he podido evadir la etiqueta y siempre me ponen en juvenil. Pero bueno, para mí es un gusto que me lean la mayor cantidad de personas, y yo siempre trabajo pensando en que me va a leer la gente. Yo no le pongo un rostro a mi lector. Es verdad que yo primero tengo que pasar el tamiz de mi editor y de mis lectores de confianza, y tengo un pequeño grupo de confianza que siempre lee mis cosas, me va diciendo, no, esto como que no quedó muy forzado, esto está muy realista, esto no lo entendí, esto está horrible, o ya, esto como que sí funciona, ¿no? Y no son jóvenes, ¿no? Ahora ya he incorporado más jóvenes, porque siempre voy cambiando este pequeño grupo de gente que me ayuda a que la obra tenga mucha, sobre todo fluidez, coherencia, que sea realista. Sí, yo quiero que sea realista, ¿no? Ahora siempre he hecho cosas muy realistas. Pero nunca he pensado en la edad del lector. Y bueno, eso ya
lo dejo, no me molesta ni me ofende, ni mucho menos, sino que es parte de cuando uno lanza algo, ya no te pertenece, no lo lanzas y la gente lo asume, ¿no? Y en periódico me pasa siempre, yo a veces escribo columnas y estoy seguro que los hinchas de Quito se van a enojar y no me escribe nadie, nadie. Y en una columna que yo hago sobre Iván Caviedes, y que sí recuerdo alguna cosa, me escriben 100 personas insultándome, diciendo que por qué hablo mal de Caviedes. Y no hablo mal de Caviedes en la columna, se lo interpretan mal. Entonces, uno no lo hace pensando en el público. Yo no lo hago al menos. Muchas gracias. Listo, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por compartir con los chicos de este tiempo. Ha quedado claro para ellos que son accesibles nuestros escritores ecuatorianos y están muy contentos, como usted puede ver, por haber compartido estos minutos con usted. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchas gracias, chicos, por hacerle llegar sus preguntas al escritor del texto que hemos leído juntos. No, muchas gracias. El agradecido soy yo realmente porque, como ya les dije al inicio, o sea, lo importante de escribir es que alguien te lea, ¿no? Que ustedes hayan escogido mi libro para mí es un honor, me hace muy feliz. Me alegra esta etapa de confinamiento. Bueno, yo en realidad paso en la calle todavía porque por mi trabajo yo siempre he ido al trabajo. Pero claro, me alegra en esta etapa de estrés y todo, saber que alguien todavía sigue leyendo mis humildes escritos. Muchas gracias, chicos. Buen día para todos. Gracias. Chao, Lisa. Gracias. Les vaya Hasta bien. luego. Cuídense mucho. Alejandro. Gracias. Hasta luego. Sí. Adiós. Una pregunta, Lisa, no hay actividad hoy día, ¿verdad? No. No, ya. Cuídense. Es caso. Chao, Lisa.